Ahí sí. El aparato locomotor, les decía yo en la grabación anterior de osteología, el aparato locomotor comprende la relación del sistema óseo, el sistema muscular y el sistema articular. ¿Bien? Nada de los huesos y ninguna acción de los músculos tendría funcionalidad, efecto, sentido si los huesos no estuvieran articulados unos con otros. Bien, por eso es importante comprender la artrología. Dentro de la artrología, entonces, que no es nada más que el estudio de las articulaciones, o la definición muy simple, ¿cierto? El estudio de las articulaciones. Vamos a tratar de darle un sentido bastante funcional. Yo quiero usar esta misma diapositiva que está aquí para decir lo siguiente. Nosotros aquí estamos hablando estoy mostrando el cráneo, estoy mostrando los huesos de la cara, y vamos a ver que los huesos del cráneo sí entre ellos están articulados. Y a pesar de eso, tenemos que asociar de inmediato que la articulación es una relación que se da entre un hueso y otro. Generalmente es una relación funcional. Función significa que nos permite interactuar con el medio, lograr nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra vida en general. ¿Ya? Esa es la funcionalidad. Funcionalidad en este caso podemos hablar de funcionalidad en el cráneo si es que nuestro cráneo actúa como una caja completa que contiene al cerebro, al encéfalo, y por lo tanto decimos que es un cráneo funcional. Pero este cráneo funcional se logra gracias a que los huesos del cráneo están articulados entre sí. ¿Se comprende? Lo mismo para la columna. Decimos que la columna es funcional gracias a que las vértebras están articuladas entre ellas. Y la característica de estas articulaciones, vamos a ver que le dan las articulaciones algunas zonas más móviles a la columna, otras menos móviles y otras prácticamente con cero movilidad, porque eso es lo que se necesita, esa es la funcionalidad. Entonces, abriendo un poco ese punto de partida, es que el análisis de las articulaciones tiene que ser con esa mirada de funcionalidad. Netamente desde el punto de vista descriptivo, las articulaciones es la relación que tiene un hueso con otro. Si se fijan, aquí estamos mostrando una vértebra con otra vértebra que se están relacionando articularmente, pero las superficies que se articulan puntualmente en estas vértebras es a través de la presencia de un cartílago que está aquí. Por eso dice, las articulaciones son el conjunto de partes duras y blandas por medio de las cuales se unen, se articulan dos o más huesos que están próximos entre sí. Vuelvo a repetir, la columna vertebral entonces presenta articulaciones, sí, entre los cuerpos vertebrales, pero gracias a la presencia de un elemento que permite que esta articulación se ejecute de manera mucho más normal o fisiológica, como es el cartílago o disco intervertebral. ¿Bien? Funciones, las articulaciones. ¿Qué nos permiten las articulaciones? Por supuesto, todo lo que nosotros comprendemos como nuestros movimientos corporales. La posición anatómica que partimos estudiando, el decir que nuestro cuerpo está bípedo, está estático, podemos estar en una posición de pie, pero podemos estar en una posición también móvil de desplazamiento, o sentado, o en decúbito, acostadito, boca arriba, supino, o boca abajo, prono, es gracias a que las articulaciones nos confieren esa característica. ¿Mm? La postura corporal es gracias a que nuestros huesos están articulados entre sí. Por lo tanto, una postura normal o correcta es gracias a que las articulaciones también lograron un desarrollo normal o fisiológico. Por lo tanto, el desplazarnos, el mover nuestros segmentos corporales es gracias a la acción articular. Si se fijan, estos conceptos están como de repente muy por nosotros observados, pero a veces no reparamos en que para poder desplazarnos, para poder movernos, para poder hablar incluso,
¿ya? Para poder mover los dedos, para escribir, para mirar. Gracias a que nuestros huesos están articulados es que podemos entonces experimentar ese fenómeno funcional. Las características o criterios más bien, miren, aquí dice clasificación de las articulaciones. Se muestran en esta diapositiva 3 criterios de clasificación. Uno de los criterios es de posición o ubicación o topografía. Otro es el criterio de forma o morfología que presentan las articulaciones y otro es el criterio de función o de movilidad. Si usamos el criterio o hablamos del criterio topográfico, que es como la anatomía que ustedes están estudiando, hablamos de regiones o regionalización para el estudio. Y podemos decir, ya, vamos a estudiar las articulaciones de la región de la cabeza o las articulaciones de la columna vertebral. O podemos hablar de las articulaciones presentes en el tórax o en los miembros superiores o inferiores. ¿Se entiende? Ese es el criterio topográfico. Esta diapositiva que está mostrando aquí la clasificación de acuerdo a morfología o al tipo de tejido que se encuentra entre un hueso y otro, es la más usada actualmente, ¿ya? Ustedes van a ver la anatomía topográfica usando la nómina anatómica, pero se van a dar cuenta que necesitamos necesariamente conocer la nómina anatómica y la nomenclatura que no está en nómina anatómica, ¿ya? Por lo tanto, tienen que terminan aprendiendo las dos. Es lo mejor, ¿ya? Porque van a necesitar manejar esos lenguajes, ¿ya? Eso para Patricio que está preguntando en el chat. Les decía entonces que si nosotros queremos hablar de la clasificación de forma o de tejido presente entre las articulaciones, usamos el criterio morfológico o de tejido. En ese criterio hablamos que las articulaciones pueden estar articuladas gracias a tejido fibroso o a tejido cartilaginoso o a tejido sinovial. Bien. Cuando les digo tejido, chicos, tienen que pensar en tejido conectivo, ¿ya? Fibras que van a conectar una estructura con otra. En general, el tejido conectivo es uno de los criterios de los tejidos corporales, uno de los tipos de tejidos corporales. Tenemos tejido muscular, tejido nervioso y tejido conectivo. El tejido conectivo, en ese tejido conectivo caen muchos de los tejidos que nosotros vamos a estudiar en esta primera etapa. Los músculos, los tendones, incluso los huesos también están dentro del tejido conectivo. Pero hablando más en detalle de este tejido conectivo, hablamos de tejido fibroso, cartilaginoso y sinovial. ¿Bien? Este criterio que está proyectado aquí es un criterio que está bastante en desuso, pero se sigue hablando en algunos libros y por eso es importante conocerlo, que es el criterio de movilidad. A partir de este criterio de movilidad, hablamos de articulaciones inmóviles, semimóviles o móviles. Se le da también esta denominación, sinartrosis, anfiartrosis o diartrosis, para referirse a esos criterios de movilidad, como están proyectados ahí. Y se descomponen estos criterios en subtipos también, ¿ya? Si se fijan, si yo me pongo a ver esta diapo, yo digo, aquí se está utilizando un criterio de movilidad. Estoy hablando de sinartrosis, ¿ya? Prácticamente inmóviles, sin movimiento, y a su vez puedo observar subtipos, sin condrosis y sin fibrosis. Y vemos un esquema que ese tipo de articulaciones de cero movilidad o inmóviles o sin artrosis van a estar circunscritas a huesos del cráneo, fundamentalmente de la cara. Ahora, si son semimóviles o anfiartrosis, tenemos dos tipos, las verdaderas, denominadas anfiartrosis, y la diartroanfiartrosis. Vean que este esquema muestra fundamentalmente presencia de cartílago. Entonces voy a necesariamente terminar hablando igual de los tejidos presentes. Aquí tengo cartílagos, aquí tengo tejido fibroso. Y si hablo de diartrosis o móviles, que también tienen muchos subtipos por las formas que presentan,
condilares, elipsoideas, trocleares, trocoides, ya las vamos a revisar todas. Vean que termino igual hablando de que presentan membrana sinovial. ¿Se fijan? Entonces, por eso este criterio, y vuelvo al anterior, es el más usado, porque permite a partir de esto explicar los tejidos que están presentes y yo puedo inferir la movilidad que tiene, ¿ya? Vamos a hablar con detalle, Valeria, de la sindesmosis, ¿ya? La sindesmosis está dentro de la clasificación de los de tipo fibrosa, son subtipos de las fibrosas, ¿ya? Igual yo les puedo dejar textos complementarios en la plataforma, ¿ya? Para que puedan leer con detalle y se vayan complementando, aparte de esta presentación. Claro, es que lo inmóvil se va, Valeria, es... No, por eso este criterio, miren, por eso es que bueno que no acostumbren a hablar bajo el criterio de movilidad, mi sugerencia, sino que el criterio de movilidad infiéralo a partir del tejido. Bien, porque así va a quedar mucho más claro. Vuelvo aquí. Si yo hablo de las fibrosas, en las fibrosas voy a encontrar, ¿cierto?, suturas, esquindilesis, gonfosis, sindesmosis. Ya lo vamos a ver. Pero quiero decir con todo eso, que a partir de eso algunas fibrosas tienen cero movilidad, muy poca, y otras tienen un mayor grado de movilidad. Por lo tanto, no es bueno decir que las fibrosas son inmóviles. Tienen un grado de movilidad más reducido que las cartilaginosas, y las cartilaginosas son más móviles que las fibrosas. Ahora, las más móviles de todas son las sinoviales. Pero es importante saber el tejido porque eso nos permite comprender la movilidad que presenta. Por eso este criterio de solo movilidad quedó corto, quedó muy truncado, muy reducido y no explica todo. Por eso es conveniente partir hablando de criterio de tejido interpuesto. Cuando hablamos del criterio de tejido, la clasificación de forma morfológica, dijimos que hablamos de las fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, el tejido que las une. Vean que esta diapositiva ya está mostrando una subclasificación de las cartilaginosas en primarias y en secundarias. Para allá vamos. Esta diapositiva está mostrando bajo el criterio de tejido articulaciones fibrosas y cartilaginosas. ¿Se fijan? Las fibrosas, hay un subtipos de fibrosas, las que recién hablé. Las suturas, las gonfosis y aquí está la sindesmosis. Ya hablé de la esquindilesis también, que vamos a mostrarla luego. Vean que las suturas son tipos de articulaciones fibrosas, las observamos entre los huesos del cráneo. Las suturas podemos decir que son las mucho más estables y que prácticamente no se deben mover, son inmóviles. Las gonfosis, que también son tipos de articulaciones fibrosas, las vemos que se da entre el alvéolo y el diente. Tienen un grado de movilidad, no son inmóviles, por eso nuestros dientes se pueden mover. Y las sindesmosis, que también son de tipo fibrosas, tenemos una membrana cuyas fibras tienen una longitud mayor y por eso tenemos movilidad entre ellas, pero son bastante más estables. Ahora, bajo el criterio de forma, hablamos de las cartilaginosas y decimos que hay algunas primarias y otras secundarias, ¿ya? Las de tipo sincondrosis y las de tipo sínfisis. La de sincondrosis, aquí tenemos un cartílago interpuesto que está en una etapa del desarrollo, como lo vieron ustedes, o si leyeron osteología, en los cartílagos de crecimiento, en las metáfisis tenemos estos anillos de crecimiento que pasan por una etapa transitoria y luego se van a osificar. En cambio, las cartilaginosas permanentes, Alonso, las fibrosas poseen gran cantidad de colágeno. Claro, los elementos estructurales de las fibrosas es el colágeno de predominio, pero también tienen elastina y otros microcomponentes, ¿ya? Y decía que las secundarias son aquellas cuyo cartílago que está aquí tiene que permanecer toda la vida
como un cartílago, no tiene que osificarse. ¿Mm? Son las más estables desde el punto de vista de las cartilaginosas. Esas son las de tipo sínfisis. La observamos entonces entre los cuerpos vertebrales, que se da entre la columna vertebral y entre los huesos coxales que están acá, estableciendo la sínfisis púbica. Aquí tenemos esquematización entonces de articulaciones fibrosas de tipo sutura que se dan entre los huesos del cráneo, y hay subtipos de sutura, dependiendo de la forma que observemos. Vamos a ver algunas que son dentadas, otras que son de tipo escamosa, las vamos a hablar con detalle. Aquí tenemos cómo se esquematiza, cómo se explica una gonfosis, que también es de tipo sutura. Hay ligamentos que fijan el diente en el alvéolo, que es la zona donde está contenida el diente en el hueso. Y aquí tenemos sindesmosis, también fibrosas. Vean que el tipo de fibra, que es el tejido conectivo, las fibras son de mayor longitud, de menos a más. Por eso estas son prácticamente inmóviles, estas tienen un grado de movilidad mayor y esta mayor todavía, siendo aún así de tipo fibrosas. ¿Ok? Y dijimos que bajo el criterio de forma las sinoviales son las que presentan tejido sinovial, y a partir de este tejido podemos decir que gracias a este tejido comprendemos por qué son las más móviles del cuerpo. ¿Ya? Vamos a descomponer en el análisis de la astrología de las articulaciones sinoviales todos los elementos accesorios que presentan. Presentan muchos elementos accesorios. Vamos a reconocer primero, quiero partir mostrándoles. Estamos mostrando aquí un huesito que se está articulando con otro. Este hueso, que podemos decir aquí que es una de las extremidades, presenta una zona de concavidad y una zona de convexidad. ¿Ya? ¿No ve el puntero? Ahora sí. A ver. Yo lo veo activo, mire. ¿Y por qué no se activa? ¿Y ahí? ¿Tampoco? Activo la manito. ¿No ven la mano? Y ahí sí que no sé, porque yo tengo la manito y aparece una línea activado. De hecho, yo veo mi mano aquí que estoy desplazándola. No sé por qué. Bueno, les voy relatando con... Estoy mostrando la parte azul, ¿ya? Estoy mostrando la parte azul. A ver si lo puedo ir rayando. Un poquito. ¿Y ahí se ve ahora? ¿No? Tampoco. No sé por qué no me da más opciones. No me da lápiz. A ver, aquí tengo lápiz. Ya. Aquí voy a rayar, miren. Les decía que estoy mostrando esta zona de concavidad. Ahí. Y esta zona de convexidad de un huesito con otro. ¿Sí? A partir de eso, entonces, vean que cada una de estas zonas está recubierta por una membrana, que ahí dice cartílago hialino. Vean la rotulación, dice cartílago hialino. Es decir, cada superficie del hueso tiene un cartílago, ese cartílago hialino. Los cartílagos entre sí son los que van a estar rozándose, tocándose, articulándose. Este cartílago hialino es el que tiene la característica de estar, como lo vamos a ver más adelante, presentar distintos grosores en distintas zonas, y el grosor siempre se observa mayor en las zonas de mayor presión. ¿Ya? Adaptativamente hay más cartílago en la zona de mayor carga o presión. Sin embargo, es el cartílago hialino el que se va perdiendo, se gasta, se desgasta, y en las artrosis prácticamente no hay cartílago hialino, y por eso duelen las articulaciones. ¿Ya?
Este es el cartílago que se trata de evitar o reponer con minerales, con suplementos minerales en general. ¿Bien? Lo menciono porque vamos a hablar de otro cartílago después, ¿cierto? El cartílago fibrocartílago, que es el que yo mostré en las vértebras. Ese disco intervertebral ese es un fibrocartílago. Ese es más duro, ese no sufre tanto desgaste, tiene otras características. Entonces no confundirlo con el fibrocartílago. Lea la diapositiva, vean que se está mostrando una, voy a volver a rayar aquí, se está mostrando un tendón, que es la porción distal o final de un músculo, y este tendón está aquí envuelto por esta vaina sinovial. La vaina sinovial, que es una vaina, en este caso tendinosa, está envolviendo al tendón, lo que permite que lubrique el tendón y el tendón entonces no tenga tanta fricción y sufra entonces desgaste. Pero además las sinoviales en este esquema, vean que presenta toda esta bolsita, que la voy a mostrar aquí, la voy a tratar de rayar aquí, esta bolsa que es la membrana sinovial. ¿Se fijan? La sinovial que se llama, es la membrana sinovial. Esta membrana sinovial es una membrana que va a estar tapizando al interior de toda esta zona articular. Y otro elemento importante que tienen las articulaciones sinoviales, que además tienen una envoltura externa, que no está en este esquema, que es una cápsula articular, ¿ya? Que la voy a tratar de esquematizar aquí por fuera. Una cápsula articular. Sí, la membrana sinovial sería la verde, exactamente, Sebastián. ¿Ya? La membrana sinovial. Pero comprender que la membrana sinovial es la que está en relación a las zonas de los huesitos que están articulando. Porque aquí en verde tenemos otra estructura, como vemos acá, tenemos la vaina sinovial y la bolsa sinovial. Por fuera tenemos elementos de protección. Vean que aquí se esquematiza la piel, y entre la piel y la articulación, la cápsula articular, hay una vaina o bursa sinovial. Bursa o bolsa sinovial, que es como un amortiguador. ¿Ven? Y aquí también tenemos almohadillas grasas, tejido graso, que van a reducir la fricción. Otro elemento importante de los sinoviales es que tienen estos elementos que está aquí como una cuña al medio, miren, que son estos discos o meniscos articulares. Bien, voy a pasar a la siguiente. Tratemos de no confundirnos con los criterios de clasificación, ¿ya? Aquí esta diapo es muy retrógrada porque habla sobre la movilidad solamente, ¿ya? Pero sí hablamos solo bajo el criterio de movilidad, ¿cierto? Decimos que son inmóviles o sin artrosis. Vean que finalmente para comprender una articulación inmóvil terminamos hablando del tejido que está presente ahí, ¿ya? Dice, presentan una membrana sutural, como lo trataba de mostrar aquí, vemos el sacro articulado, fusionado, una vértebra con otra, y por lo tanto no tiene movilidad las vértebras sacras entre ellas, ¿ya? Hay una sustancia cartilaginosa que se osificó. Ahora, las inmóviles o sin artrosis también se pueden clasificar en sindesmosis, si son, ¿cierto?, fibrosas sus articulaciones, tejido fibroso, cartilaginosas si son sin condrosis, y si se osifican, como está en el esquema final aquí, hablamos de sinostosis. Volvamos ahora al criterio de movilidad, o perdón, de morfología, el criterio de forma, de morfología. Dijimos que tenemos las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales, ¿sí? Ahora vamos a analizar entonces con detalle las articulaciones de tipo sutura. Las fibrosas, las suturas, sindesmosis y las gonfosis. Dice, estas fibrosas se encuentran en los puntos en los que los huesos se desarrollan, se articulan y se desarrollan. Hay presencia de un tejido de conexión, tejido conectivo,
sin que por ellos pase previamente un cartílago en su formación. Y en este esquema mostramos aquí a la izquierda un cráneo, una vista superior del cráneo ya completamente articulado, desarrollado. Aquí al medio vemos el cráneo. Si no ven, voy a tener que rayarlo. Aquí tenemos, vean, los huesos frontales que se están articulando con los huesos parietales y el hueso occipital acá atrás. Y vemos una zona denominada zonas de fontanelas, donde hay justamente tejido fibroso. Aquí se esquematizan dos bloques, dos huesos, y al centro este tejido fibroso. ¿Ya? Estas son las suturas entonces. Aquí voy a mostrar, rayar una sutura del hueso occipital con los huesos parietales y los huesos parietales con el hueso occipital. Están articulados gracias a tejido fibroso y se establecen entonces las suturas. Esta diapositiva dice prácticamente todo. Las encontramos de predominio entre los huesos del cráneo. La sustancia o tejido que está presente en una sutura es tejido fibroso muy denso. Funcionalmente tiene que dar cero movilidad porque requiere que actúe como un contenedor importante del cerebro. ¿Ya? Son inmóviles, ese es el punto de vista funcional. Y se pueden osificar, como dice ahí, pueden evolucionar a una sinostosis. Eso se observa por fusión completa de los huesos a través de las líneas de sutura. En algunos casos se pueden establecer entonces una continuidad de tejido, una sinostosis. Claro, como en el hueso sacro, que se fusionaron. Subtipos de las suturas, y aquí viene lo que le quería mostrar. Según su superficie se pueden dividir en si tienen aspecto dentado o a forma de en bisel como una escama, o si es huesos regulares, armónicas, o cresta obtusa o ángulo obtuso en una ranura como en la esquindilesis. Vamos para allá. Vean que aquí se está mostrando, una sutura de tipo, como dice ahí, serrata o en serrucho o dentada. ¿Se fijan? Ahí se esquematiza el hueso justamente como igual que una cremallera de un cierre. Aquí se está mostrando una de tipo escamosa. Está cortado en bisel. Vean aquí un ángulo perfecto para que se articule una carita con otra en bisel. Este es de tipo escamosa. Y aquí tenemos una sutura plana, como se dan entre los huesos maxilares y palatinos, donde tenemos bastante continuidad o armónica, también se le llama esta, suturas planas o armónicas. Las tres obviamente están dentro de las suturas, por lo tanto son de tipo fibrosas. ¿Se fijan? Y esta diapositiva lo que está mostrando ahora son subtipos de articulaciones sinoviales. Las sinoviales son las más móviles de nuestro cuerpo y esa movilidad se debe a que las superficies que presentan ellas confieren esa característica, esa movilidad. Por ejemplo, aquí se está mostrando, miren, está esquematizando cómo la cabeza del húmero articula en una concavidad que tiene la escápula. Por eso se esquematiza aquí, si se fijan, una cabecita en una concavidad. Y ahí se establece la articulación húmero-escapular. ¿Ya? Aquí tenemos la articulación, voy a ir abajo, la articulación que se da entre el radio aquí y el húmero, una parte del húmero. Esta es la articulación radio-humeral.
Aquí tenemos otro hueso del antebrazo que es la ulna, que también se articula con el húmero. Y tenemos la articulación húmero-ulnar, ¿se fijan? Entonces aquí tenemos la articulación del codo con 3 zonas articulares. Lo que quiero en definitiva es que nos vaya quedando claro que aquí tenemos articulaciones sinoviales. Las sinoviales entonces nos van a permitir la mayor cantidad de movimientos. Y los subtipos de articulaciones sinoviales van tomando el nombre de acuerdo a las superficies. ¿Ya? Vamos a tener algunas que son esferoideas, otras que son en forma de un carrete de hilo, como un trocoide, ¿ya? Otras que son como un cilindro óseo, como lo vamos a ver acá. No está acá. Y otras que son, a pesar de que son sinoviales, igual, por ejemplo, tenemos un ejemplo plano acá, una articulación sinovial plana, como lo vemos en los huesitos del carpo. Vean cómo los huesos de la mano aquí abajo tenemos esta forma ovoidea de una de las zonas que articula, la otra tiene una zona de concavidad, ¿ya? Y esto se le llama articulación de tipo condilar. A esta se le llama plana, ¿ok? Esta que está aquí a la izquierda abajo, aquí miren, vean que tenemos una zona cóncava y otra zona cóncava, pero que al relacionarse entre sí se cabalgan perfectamente una sobre otra. Esta es la de encaje recíproco, aquí. Esta es la articulación en silla de montar o encaje recíproco, ¿ya? O articulación celar o en silla de montar. Son todos tipos de articulaciones entonces sinoviales. La sutura dentada entonces la encontramos aquí, entre los huesos del cráneo. Yo no sé por qué no se ve la manito, chicos. ¿No la ven? No sé si será cuando está como PDF. Puede ser. Ya. Ejemplo, la sutura dice número 1, sutura frontoparietal. Aquí tenemos el hueso frontal. Aquí tenemos los parietales. Parietal izquierdo, parietal derecho. Esta es la sutura frontoparietal. Aquí tenemos la sutura interparietal o biparietal. Y aquí tenemos la sutura parieto-occipital. ¿Se fijan? Estas tres que tienen nombres propios son de tipo fibrosa subtipo dentada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama la articulación que se da entre el hueso frontal y los parietales? Se llama sutura frontoparietal o sutura coronal también se le llama. ¿Qué tipo de articulación es? Es una articulación de tipo fibrosa, con un subtipo dentada. Entonces puede decir uno, es fibrosa dentada. La interparietal también es articulación de tipo fibrosa dentada, al igual que la occipital, la parieto occipital. ¿Se va entendiendo? Aquí tenemos la escamosa, la sutura escamosa, que tiene una superficie, justamente se llaman escama, porque están cortados a bisel. Aquí tenemos un hueso parietal, y aquí tenemos el hueso temporal. En el cráneo el hueso temporal está aquí, articulado completamente aquí, ocupando este espacio. Y esa relación se da porque esto tiene un ángulo en bisel y esto también tiene otro ángulo en bisel, como lo muestro acá. Ejemplos de sutura de tipo escamosa, la que se da entre el parietal y el temporal. Se llama sutura temporoparietal. ¿Ok? Suturas planas o armónicas, dice, presenta superficies articulares planas y bordes rugosos. Lo encontramos entre los huesos nasales. Aquí les voy a mostrar, estos son los huesos nasales. Este puntito que está aquí y el otro puntito que está acá es el otro hueso nasal. Esta línea que está aquí es la zona de articulación entre ellos. Estos son los huesos nasales. Ahí tenemos una sutura plana o armónica. Sutura de los huesos nasales, como dice acá.
Tenemos también la sutura frontonasal. Esta es la sutura frontonasal. La sutura maxilonasal. Este es el hueso maxilar. Aquí le voy a poner la M. Esta es la sutura maxilonasal. Y también tenemos la sutura lacrimomaxilar. Aquí tenemos el hueso lagrimal. Aquí, L. Y esta sutura que estoy mostrando aquí es la sutura lacrimomaxilar. Las características son planas porque tienen esta relación. Son planas o armónicas, planas, y los bordes son rugosos, pero las zonas que articulan son planas. ¿Se va comprendiendo? ¿Alguien que me escriba? ¿O dudas? Me dejaron hablando solo y se fueron a almorzar. Ya, muy bien. La esquindilesis o esquindelesis solo se da entre este huesito, entre el vómer que está aquí, en esta una vista lateral, el vómer, y el esfenoides aquí. Aquí tenemos el vómer en rojo. Uy, ya lo rayé mal. Y el esfenoides que está más atrás, ¿ya? Este es un tipo de sutura única que se llama esquindilesis. Se caracteriza porque una de las superficies articulares presenta una ranura y la otra una cresta obtusa. Entre el esfenoides y el vómer tenemos entonces esa articulación de tipo esquindilesis o esquindelesis. ¿Bien? Subtipo de sutura. Y aquí está la sindesmosis. Vean que la observamos entre los huesitos, fundamentalmente entre el radio y la ulna del antebrazo, entre la tibia y la fíbula de la pierna. Esta membrana que está aquí entre ambos es una membrana sindesmótica. Permite darle estabilidad y un grado de movilidad necesario para la función que tienen esos segmentos corporales. Funcionalmente son inmóviles, pero sí permiten dar estabilidad y que no se desarticulen esta relación que tiene el húmero con, el radio con la ulna y la tibia con la fíbula. Por eso tenemos ejemplo de una articulación tibiofibular, ¿ya? Aquí, entre la tibia y la fíbula, y la radio ulnar como estamos acá, arriba. La unión no es tan rígida, se forma una membrana o ligamento interóseo. Otra de tipo sutura es la gonfosis. Presenta una superficie articular donde el hueso del alvéolo, que lo voy a tratar de mostrar aquí, a ver, aquí estoy, bueno, aquí veo la raíz, pero la raíz está contenida en este espacio que es el alvéolo, ¿ya? El hueso del alvéolo dentario se relaciona con el cemento de la raíz dentaria. Ahí. Ahí. Y ahí están contenidas las raíces. ¿Bien? Esa es una gonfosis. La articulación se llama articulación alveolo-dentaria, es de tipo sutura, subtipo gonfosis. Entonces dije el nombre y dije la clasificación. Las cartilaginosas ahora, bajo el criterio de forma, ¿cierto? Es aquella articulación que se da entre dos huesos, pero entre medio tenemos la presencia de este cartílago. Perdón, Valeria, no le entendí, o dije mal, o se refería a esta. No, me equivoqué entonces si dije sutura. La gonfosis, si la queremos clasificar, es entonces un tipo de articulación fibrosa. Eso es lo primero. Y dentro de eso, el subtipo para la alveola dentaria es la gonfosis. ¿Sí?
No, solo en los dientes. La gonfosis solo es alveolo-dentaria. Al igual que la esquindilesis, solo entre el vómer y el esfenoides. ¿Bien? Y decía entonces que la articulación cartilaginosa se da, ¿cierto?, entre dos huesos, pero con la presencia de un cartílago intermedio. Vean que este cartílago no es el cartílago hialino, que es esa membranita que está aquí. Miren, miren, miren. Es el cartílago hialino, sino que aquí tenemos cartílago hialino, sino que es todo esto. Entonces es el cartílago. ¿Ven? Existen dos tipos de articulaciones cartilaginosas. Las primarias o sin condrosis, que fueron, ya ustedes ya van comprendiendo, la sincondrosis es transitoria, es asociado a los anillos de crecimiento en las zonas de las metáfisis, y las estables o permanentes o secundarias son las sínfisis, como las tenemos acá. Entonces, aquí tenemos la articulación de la sínfisis púbica de tipo secundaria, y aquí tenemos una esquematización de una de tipo transitoria, como sería una sincondrosis. ¿Bien? ¿Dónde encontramos primarias o sincondrosis? Dice, son uniones pasajeras dadas entre huesos por medio de cartílagos, como las observamos entre los huesos que están en crecimiento. Ese cartílago allí es el cartílago hialino, por eso va a modificarse. ¿Dónde tenemos característica o presencia de articulaciones primarias o sincondrosis? La articulación que se da entre el esfenoides y el occipital, aquí. Esto se va a prontamente osificar. Tiene que ser muy estable porque aquí está el tronco encefálico ubicado y no se tiene que mover. También se da entre el vómer y el etmoides, ¿ya? Entre el vómer y el etmoides, que es otro huesito del espesor del cráneo. Y las secundarias o sínfisis, este cartílago que está presente ahí es un cartílago, justamente un fibrocartílago más robusto, que soporta carga. Este mismo que está en la sínfisis púbica, también lo vemos entre los cuerpos vertebrales. Si queremos hablar de movilidad, por supuesto que este es más móvil, las secundarias es más móvil, las sínfisis son más móviles que las sincondrosis, claramente. Fusión, osificación más bien, ¿ya? Es una sinostosis, fusión de los huesos al osificarse el tejido que lo estaba, conectivo que lo estaba uniendo. El esfenoides con el occipital, recién lo mencionamos, se tiene que osificar para dar estabilidad. ¿Ven? Las semimóviles o anfiartrosis, yo creo que no nos conviene enredarnos con este criterio que es de solo de movilidad, ¿ya? Porque ya entendemos que las cartilaginosas son semimóviles. ¿Bien? Solo hacer una pequeña mención respecto a que las anfiartrosis, que está bajo el criterio de movilidad, ¿cierto? Se le llamaban a las semimóviles anfiartrosis, porque tienen un cartílago entre ellas. Hay anfiartrosis verdaderas o típicas, y unas que no son típicas o verdaderas y que se denominan diartroanfiartrosis. Esto se lo menciono por si lo encuentran en algunos libros con esa clasificación y no se confundan. Las verdaderas o típicas son aquellas que están aquí, mostradas en esta diapositiva, donde tenemos un fibrocartílago muy estable entre los cuerpos vertebrales. Sin embargo, las superficies que articulan, y que aquí le quiero hacer la membranita, tienen cartílago hialino. Y entre ambas, aquí está el fibrocartílago. Fibrocartílago. ¿Se entiende?
unidas por fibrocartílago interóseo y ligamentos periféricos, que estarían estos que están esquematizados, trato de esquematizarlos acá, ligamentos que van a unir la articulación para darle estabilidad, aquí, ligamentos periféricos. Al estudiarlos vemos que este es un disco intervertebral, tiene una característica de tener una zona periférica muy fibrosa, una zona interna bastante más gelatinosa, más nuclear, gelatinosa. Este es el núcleo, que a veces se rompe el disco fibroso y protruye parte del núcleo. Tenemos hernias nucleares, ¿ya? Y hernias del núcleo pulposo. Se le llama bajo el criterio de movilidad diartroanfiartrosis a esta. ¿Por qué? Porque se encontró, dice ahí, entre las diartrosis y las anfiartrosis, aparece la diartroanfiartrosis porque presentan una cavidad dentro de esta zona. Por eso se le denominó también bajo el criterio de movilidad diartroanfiartrosis. Si usamos solo el criterio de tejido, para nosotros esta es una de tipo sínfisis. La sínfisis púbica, que estoy mostrando acá, también tenemos de tipo sínfisis la sacroiliaca y la que se da aquí arriba entre el esternón y, como dice ahí, el esternoclavicular. ¿Bien? ¿Qué significaba esto? Diartrosis, diartrosis, a criterio de movilidad. Diartrosis, ¿cierto? Separación, artron, articulación, nada más. Y hablemos entonces de las sinoviales. Demostramos en la diapositiva anterior muchos elementos accesorios, por ejemplo, elementos articulares. Tenemos ahí superficies articulares, ligamentos capsulares, ligamentos a distancia o periféricos, y las membranas sinoviales que están por dentro. Vamos con detalle. Las superficies articulares, dice, son las zonas óseas que se articulan o se relacionan entre sí. Están recubiertas por cartílago hialino. Este está esquematizado con este celeste muy clarito. Este es el cartílago hialino que recubriría en este caso la cabeza del húmero. Y este es el que recubre a la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Ok? Presentan dos superficies libres, dos superficies, una libre y una adherida. La superficie libre de este cartílago es esta que está aquí, en este extremo, y la adherida es todo lo que está pegadito aquí al hueso. Este cartílago es elástico, flexible, facilita los movimientos, dice a mayor presión, mayor grosor va a tener. Tiene dos superficies, una libre y una adherida, y tiene la circunferencia, dice que presta inserción a la membrana sinovial. Fíjense que aquí se esquematiza la membrana sinovial. ¿Ya? Y aquí en verde también. Los ligamentos capsulares, el ligamento capsular es un conjunto de ligamentos, valga la redundancia, que actúan como un verdadero manojo, como un ramillete de flores. Ese es un manojo que envuelve completamente a la articulación. Aquí tenemos la articulación coxofemoral envuelta y protegida por este manojo constituyendo este ligamento. Los ligamentos capsulares entonces tienen una cara interna y una cara externa. La cara interna presenta este epitelio sinovial. Pregunté
¿Alguien levantó manito? ¿No? ¿Alguna pregunta a alguien? Escuché o se le quedó la manito, la marcó, ¿no? ¿Dudas? Hablamos que el ligamento entonces tiene una zona interna que aquí estaría esquematizado con este color más bien rojizo, gris, lila por ahí, que es el epitelio sinovial, y por fuera estaría, por fuera de este mismo, estaría el tejido fibroso. Eso respecto a los ligamentos capsulares. Elementos accesorios de las sinoviales son estos rodetes fibrocartilaginosos y por supuesto estos meniscos. El rodete lo voy a mostrar en la otra diapositiva porque no está en esta imagen. Aquí estoy mostrando solo los meniscos y el rodete es este. Aquí tenemos la presencia de un rodete articular. Rodete es toda esta saliente fibrosa que aumenta la profundidad de la articulación, aumenta la superficie articular, contiene a las zonas que se articulan. Aquí estoy mostrando la cabeza del fémur, cómo estaría contenida por ese rodete. Rodete entonces es un elemento accesorio que da estabilidad a la articulación. Y aquí estamos mostrando otros elementos accesorios de las articulaciones sinoviales como son los ligamentos periféricos. Se ubican o se sitúan en la superficie del ligamento por fuera del ligamento capsular y lo que hacen, si se fijan aquí voy a mostrar, sería esta bandita. Sería un ligamento periférico. Este otro ligamento periférico. Lo que hacen es darle más otro ligamento periférico, aumentan la resistencia de la articulación. Ejemplos de ligamentos periféricos, dice, derivan del ligamento capsular y presentan diferentes formas, algunos son interóseos, dice, no están alrededor de los huesos, sino que entre ellos son cortos y muy resistentes. Aquí tenemos algunos, aquí tenemos un ligamento interóseo, aquí adentro este ligamento redondo de la cabeza del fémur, y otros que están a distancia, unidos entre sí o separados a algunos intervalos. Aquí tenemos ligamentos a distancia. Vemos las costillas que van de una costilla a otra, o de una costilla a un proceso transverso. Bien, aquí tenemos algunos ligamentos de la cabeza de la costilla hacia el cuerpo vertebral. Las sinoviales, que son estas que están esquematizadas aquí, son membranas delgadas que tapizan internamente la cápsula articular y la gracia y de la cual se le dio el nombre a esta articulación, tiene la característica de lubricar la articulación con un líquido filamentoso, transparente. La sinovia es ese líquido que lubrica la articulación. Reduce, evita el roce entonces entre los huesos. Las articulaciones sinoviales, como son las más móviles de nuestro cuerpo, las vamos a pregunta Francisca Espinosa Flores. Profe, en la anterior me perdí en cuál era la membrana. ¿La podría mostrar de nuevo? La membranita, las sinoviales, es esta verde, lo que pasa es que justamente sí, es la parte interna de la membranita verde, es la parte interna, como dice, son membranas delgadas que tapizan internamente la cápsula. Como este es un corte plano, no está tridimensional, todo esto cuesta imaginarlo un poquito. Por eso yo los invito a que vayan después a mirar la otra diapo, donde se muestra la membrana sinovial. ¿Ya? Pero siempre imagínense la tapizando, es la alfombra que está por dentro de la cápsula. ¿Ya? Según los ejes de movimiento, las articulaciones sinoviales las clasificamos si presentan un eje, dos ejes o más de dos ejes. Si presentan un eje de movimiento, las vamos a denominar uniaxiales. Si presentan dos, se llaman biaxiales, y si presentan más de dos, tres o más, son poliaxiales o multiaxiales. Ejemplo de ellas, las esféricas, las que tenemos
en el hombro y en la cadera son multiaxiales. Ejemplos de uniaxiales tenemos la que se da en pivote o trocoide, que se da entre el axis y el atlas, por ejemplo, y también uniaxiales las que se dan entre el húmero y el radio, entre el húmero y la ulna, que serían articulaciones de tipo troclear. Y biaxiales son aquellas planas que permiten movimientos de deslizamiento en dos planos, por eso son biaxiales, la que se da en silla de montar o de encaje recíproco, y las condilias o elipsoideas, que las vemos en la articulación de la muñeca. Sé que en esta parte uno queda un poco perdido y dice, ¿cómo? A ver, necesariamente van a tener que volver a revisar esto, ir haciendo ubicaciones, y eso es el trabajo del práctico, ¿ya? Los prácticos vamos a ir complementando, clasificando las articulaciones en distintas regiones del cuerpo, y ahí nos va a quedar un poquito más clara esta clasificación, ¿ya? Si se fijan, este criterio de clasificación según las superficies articulares, si la superficie es redondeada, es una esferoidea. Si presenta una forma elíptica, es elipsoide. Si presentan encajes recíprocos, es sencilla de montar. Si presentan bisagra, se llama troclear o gínglimo. Si presenta un cilindro óseo rodeado por un anillo óseo, es en pivote o trocoide. Y si las superficies son planas, obviamente se llaman planas, o deslizantes o artrodias. Esferoideas o en artrosis, elipsoides o condiloartrosis, en silla de montar o celar o de encaje recíproco, en bisagra o trocleares o gínglimos, en pivote o trocoides o trocus, planas o deslizantes o artrodias. ¿No? Todo este lenguaje hay que irlo familiarizando. Ejemplos. Aquí tenemos esferoideas o en artrosis. Se da entonces puntualmente entre el húmero y la cavidad glenoidea. Cabeza esférica, cavidad de tipo esférico, ¿cierto? Medios de unión, cápsula fibrosa, reforzada por ligamentos. Movimientos, las enartrosis o esferoideas son las más móviles. Presentan movimientos de flexión, abducción, aducción, extensión, rotación. ¿Dónde encontramos esferoideas? En el húmero, la articulación escapulohumeral, y en la cadera, entre el fémur y el hueso coxal, coxofemoral. Elipsoides o condiloartrosis, la cabeza tiene una forma elipsoidea o de un cóndilo. Este cóndilo es, a ver, si lo miramos de frente, tiene una cabecita más o menos así. No es tan redondita, es más bien aumenta el diámetro transverso. ¿Ya? Entonces este cóndilo, y por eso se llama entonces elipsoides o condiloartrosis. Cabeza elipsoidea, movimientos, tienen todos los movimientos, tienen movimientos de flexión, extensión, ¿ya? Lateralidad derecha, izquierda, pero no tienen rotación. Los que tienen rotación son las anteriores, estas. Estos tienen todos los movimientos. ¿Dónde encontramos articulaciones elipsoides? Como está en esta diapo, entre el hueso temporal y la mandíbula, la articulación temporomandibular, entre el hueso occipital y el atlas. ¿Ya? No está en este esquema, pero en la columna vertebral, la primera vértebra es la vértebra atlas, articula con el hueso occipital. Las articulaciones en silla de montar o de encaje recíproco, como las vemos aquí, una cóncava y otra es convexa, se unen a través de cápsula fibrosa, tienen todos los movimientos excepto rotación. Ejemplos, la articulación que se da aquí
en el esternoclavicular, entre el esternón y las clavículas, es de tipo de encaje recíproco, y entre el carpo, metacarpiano en el pulgar. Uno de los huesitos del pulgar, tenemos entonces allí la articulación metacarpofalángica del pulgar, en silla de montar. En bisagra o trochleartrosis, veamos, aquí tenemos el fémur, tenemos la tibia, y tenemos este ejemplo. Tenemos una polea o una tróclea. Dice, tenemos una polea o tróclea y una cresta para la garganta aquí de la polea y dos carillas de las partes laterales. Tiene ligamentos que lo refuerzan, como lo estamos mostrando aquí, un ligamento y otros periféricos, donde encontramos articulaciones en bisagra o trochleartrosis, en la articulación del codo, en la rodilla, en las falanges proximales y medias, y entre las medias y las distales de la mano y del pie. ¿Ya? Y aquí se esquematiza a través de esto. Si se fijan, se muestra como una bisagra. Todas las articulaciones tienen ligamentos, todas las sinoviales tienen ligamentos de refuerzo. Todas las sinoviales, sí. Trocoides en pivote o trocus. Vean este esquema. ¿Se fijan? Hay un cilindro óseo y un anillo o un semianillo óseo que permite que esto haga rotación. Aquí tenemos un ejemplo de articulación trocoides entre el radio y la ulna en el codo, y por supuesto entre el alas, que es este que está aquí arriba, aquí, y el diente del axis, que es la segunda vértebra cervical, tenemos movimientos de rotación. Cilindro óseo y una cavidad cerrada por un anillo fibroso. ¿Dónde lo observamos entonces? En la radio ulnar superior, como está aquí, y en la atloido-odontoidea, ¿ya? Entre el atlas y el diente del axis. Movimientos de rotación. Y las articulaciones planas o artrodias dentro de las sinoviales son todas las que tenemos aquí, las articulaciones entre los procesos articulares. Esas son las articulaciones cigoapoficiarias. Son planas o casi planas. Los movimientos son de deslizamiento. Ejemplo, en todos los procesos articulares de las vértebras. También se da entre el acromio y la clavícula. Vamos a ir a mostrar después eso. Y las articulaciones entre los huesos del carpo, de la manito. Bien. Aquí tenemos un esquema entonces donde los tipos de articulaciones las vamos a encontrar en distintas zonas del cuerpo. Entonces la tarea es que ustedes aprendan a clasificar cómo se llama y qué tipo de articulación es esa, cómo se llama, qué tipo de articulación es esa que está ahí, cómo se llama, qué tipo de articulación es la del codo, en la muñeca qué tipo de articulaciones encontramos, en la cadera, la rodilla, en el tobillo, entre los huesos. ¿Ok? Muy bien. Aquí ya, y de aquí para adelante esta presentación va dando ejemplos, ¿ya? De cada una de las articulaciones en puntual. Pero como artrología, está bien hasta ahí, hasta lo que hemos revisado. Aquí ya empezamos a hablar de ejemplos de la articulación que presentan, por ejemplo, esto es una en artrosis, la escápula humeral. ¿Se fijan? Y aquí vamos señalando con detalle, tiene gran movilidad, es bastante inestable. ¿Por qué? Porque, y se puede luxar, por eso el hombro se puede salir con mucha facilidad porque no tiene una gran profundidad articular, como lo tiene la articulación de la cadera, la coxofemoral. ¿Ya? Pero es una articulación, como dice ahí, es una articulación sinovial de tipo artrosis. Aquí tenemos una fotito, una radiografía y un esquema para mostrar cómo la cabeza del húmero articula en la cavidad glenoidea de la escápula.
Y aquí en la radiografía, ¿se fijan? Ahí tenemos la cabeza, aquí la cavidad glenoidea de la escápula. Nuevamente mostrando con detalle el húmero, arriba, la cabeza del húmero, característica, tiene una eminencia redondeada, dice eminencia redondeada y lisa, todo esto. Un tercio de esfera, ¿cierto? Prácticamente toda esta formita de ese diámetro, 25-30 milímetros del radio. Esto se dispone oblicuo hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás para articularse con la cavidad glenoidea. Y está cubierta por una capa cartilaginosa de 1,5 a 2 milímetros de espesor y que es más gruesa por arriba que por abajo. Esto vamos a volver a cuando empecemos a hablar de regiones corporales, vamos a verlo con detalle, ¿ya? Vamos a volver a hablar de estas articulaciones puntuales. Lo mismo que la cavidad glenoidea se está describiendo con detalle. Esto lo encontramos en la escápula. Ocupa el ángulo lateral de la escápula, esta cavidad. Tiene aspecto de un óvalo, cuyo eje mayor es un eje vertical, que antero-posterior. Tiene una profundidad de 35 milímetros de altura por 25 de ancho. Aquí están estas profundidades. Y está cubierta por cartílago hialino, que es más grueso en la periferia, ¿ya? Y en la zona inferior. Como dice aquí este texto, la cavidad glenoidea es mucho más pequeña de lo que debiera ser para poder recibir la cabeza del húmero. Y por eso tenemos entonces una importante inestabilidad y posibilidad de luxaciones. Gran parte de la estabilidad de esta articulación se da por esta adaptación o rodete. Aquí tenemos un ejemplo de rodete glenoideo que profundiza la articulación y da un poquito más de estabilidad. Es un cordón fibrocartilaginoso que rodea la cavidad glenoidea. También tiene este aspecto triangular, prismático. Se inserta en la cápsula y da estabilidad, pero en general la articulación se mantiene además gracias a la acción muscular. ¿Bien? Toda esta información la van a tener, así que no se angustien de no la están copiando. ¿Ya? ¿Cómo se une la articulación glenohumeral? Tiene cápsula fibrosa, tiene ligamentos periféricos y ligamentos a distancia, ¿ya? Los glenohumerales. Tanto el medio, aquí tenemos el superior, tenemos el inferior y tenemos el medio. La cápsula fibrosa, aquí tenemos el manguito fibroso, que es lo que es coracohumeral. Ya. Este ligamento, el nombre de los ligamentos de los músculos está tomado desde un punto óseo que es el proceso coracoides al húmero, ¿ya? Por eso se llama coracohumeral. Es un ligamento que va desde el proceso coracoides, desde la escápula, que es el proceso coracoides, al húmero. Ese es el coracohumeral. ¿Ya? ¿Se entendió, Valeria? La cápsula fibrosa que estamos mostrando acá, que presenta esta articulación, se inserta, tiene una circunferencia superior alrededor de la cavidad glenoidea y una circunferencia inferior ubicada aquí a nivel del cuello. A eso se refiere con eso. Ahí sí tengo el lápiz. Ahí estaría la circunferencia superior y la inferior. La membrana sinovial cubre la superficie interior de la cápsula. Dice se pliega o se dobla sobre sí misma al llegar a sus inserciones tanto superior como inferior. Emite dos bolsas sinoviales, una bolsita denominada subescapular,
que estaría metida aquí, esa bolsita subescapular, y una bolsa bicipital que no estaría aquí porque aquí está cortado el músculo, que estaría acá la bolsita bicipital. Los movimientos de la glenohumeral son movimientos de abducción, aducción, ¿ya? Es decir, no sé si han revisado los movimientos, acuérdense que movimientos de aducción son los movimientos de alejamiento de una extremidad desde el plano medio. Y aproximación del movimiento de aducción. ¿Sí? Vale. Además presenta movimientos de flexión. Flexión son los movimientos hacia adelante, hacia anterior en el hombro. Y movimientos de extensión serían los movimientos hacia atrás, o que ocurren en la articulación. ¿Ya? Esa es la flexión y extensión. Proyección hacia adelante y hacia atrás. Estos movimientos se ejecutan gracias a la presencia de estos músculos. Pectoral mayor, deltoides. Bien. Y la aducción y abducción gracias al deltoides y dorsal ancho y pectoral mayor. Les vuelvo a repetir, estas diapos están un poquito más complejas porque estamos hablando analíticamente de cada región y nos estamos adelantando un poco lo que vamos a ver en regiones corporales. ¿Ya? Los movimientos que presenta además esta es la circunducción, que son los movimientos combinados, es un movimiento que describe un movimiento ocular a distancia. Prácticamente es como si yo dibujara con mi mano un círculo en la tierra abajo. Gracias a eso yo hago movimientos de adelantamiento, flexión, abducción, extensión, vuelvo a aducir. Entonces puedo ir circunscribiendo un círculo. Movimiento circular. Pregunte, Francisca. Profe, por ejemplo, Sí. si esto lo llegaran a preguntar, sería así como lo está diciendo ahora, así como estos movimientos son los que te hacen como en la Tierra hacer círculos, no sé, algún ejemplo así. No, es que no vamos a preguntar movimientos tan específicos, porque definición de movimiento, eso es otro, no es tema del curso, ¿ya? Sino que Ah, ya, ok. descripción muy general nada más, ¿ya? Movimiento muy general, ¿ya? De hecho, lo vamos a ir complementando en el laboratorio. Por eso es importante que participen y vean con imágenes, porque ahí vamos a poder practicar. Realice con su compañero un movimiento de abducción, esquematice movimiento de flexión de la articulación, que iba a ir complementándose, ¿ya? Entonces, si se fijan aquí en este punto, es más bien en la teoría, por supuesto que es mucha información concreta que hay que tener registrada, pero lo importante es que lo vayan comprendiendo en el espacio, de la movilidad. ¿Sí? No se van a preguntar definiciones así tan categóricas. De hecho, aquí, miren, aquí ya me adelanto y hablamos del manguito rotador, ¿ya? De hecho, la presentación ya, lo de la clase quedó hasta la diapo que les comenté. ¿Ya? Esto es como un anexo que estoy terminando para hablar de la articulación del hombro. Por ejemplo, en la articulación del hombro está la presencia de una serie de músculos que permiten que se muevan la articulación escapulohumeral. Aquí aparece esto lo vamos a ver en extremidad superior. El manguito rotador es un complejo de varios músculos, de 4 músculos que permiten movilidad de la articulación, ¿ya? El subescapular, el redondo menor, el infraespinoso y el supraespinoso. Son músculos que se llaman así y que permiten la movilidad de él. Y obviamente se inflaman porque se mueven mucho, nosotros movemos nuestros brazos permanentemente, están sometidos a mucha actividad y tensión, y se pueden inflamar estos tendones y empezar con tendinitis, inflamaciones. De ahí dice tendinitis del manguito rotador, se caracteriza por movimientos dolorosos, ¿ya? La elevación y la rotación externa, todos estos movimientos van a generar entonces dolor. Sí es importante comprender lo siguiente. Fíjense que se está hablando aquí, ¿qué examen se está haciendo para estudiar tejido blando?
músculo y tendón. Tomografías. ¿Ya? También se pueden tomar resonancias. En primer orden, una ecotomografía, y si queremos ya tener una imagen más compuesta tridimensional, se solicita una resonancia magnética. No se toma radiografía porque los tejidos blandos no van a generar imágenes. De hecho, lo que está proyectado aquí es la imagen de la ecotomografía. ¿Bien? Los tendones se van a inflamar, ¿cierto? Dice ahí tendinitis, porción larga del bíceps, porción corta del bíceps, ¿ya? Y pueden haber daños degenerativos estructurales. Aquí tenemos la imagen compuesta con una resonancia de hombro para ver cómo se están insertando allí los tendones. Vemos si los tendones tienen calcificaciones o no, o roturas. ¿Bien? Y vuelvo a repetir, la imagenología es posterior al aprendizaje de la anatomía, la vamos a utilizar para que sea más novedoso el aprendizaje de la anatomía, pero no podemos aprender anatomía estudiando la radiología solamente, ¿ya? Si no, nos vamos a perder. ¿Bien? Ya. Y todas estas articulaciones yo se las voy a dejar, ya, porque aquí vienen una serie de descripciones de características, los elementos, los movimientos, dónde van, de las articulaciones. Eso es solo lectura. Lo importante de la clase de hoy era la clasificación articular, ¿ya? Los criterios de clasificación y ejemplos de las articulaciones. Por ejemplo, aquí la cosofemoral termina siendo igual a una sinovial de tipo esferoidea. ¿Ya? Entonces uno tiene que decir, esta es una sinovial de tipo esferoide, entonces es multiaxial, ¿cierto? O poliaxial, presenta movimiento en los tres planos del espacio. Se desplaza en el plano frontal, tiene movimiento en el plano frontal, por lo tanto tiene movimiento de abducción y aducción. Se desplaza en el plano sagital, por lo tanto tiene movimientos de flexión y extensión. Se desplaza en el plano transversal, tiene movimientos de rotación interna y externa. Exactamente. ¿Se entiende? ¿Me entendieron eso de los planos? Muy bien. Ya, chicos, la invitación es que vayan leyendo. Vayan leyendo. Estas semanas de introducción es bastante generalidad, pero tienen que ir leyendo desde ya. Por eso yo les voy a dejar estos PDF para que los tengan disponibles y los lean, los memoricen. Aquí está toda la información, ¿ya? Y a partir de esto, ustedes me van escribiendo. El laboratorio, la sección, ustedes van a tener laboratorio lunes y miércoles, ¿cierto? Todos los que están acá, o algunos no. Ya. Nosotros, nosotros morfología no tenemos claro si los que van a ir a práctica al laboratorio, los HyFlex, se van a inscribir con nosotros o los van a coordinar desde su propia carrera. ¿Les han dicho algo de eso? ¿No? Ya. Creo que no, ya. Bien, el primer laboratorio va a ser online todavía, el lunes 16. El primer laboratorio es online, no es presencial. El presencial, el HyFlex, comienza el miércoles. Entonces el lunes vamos a aclarar todas las dudas, se va a hablar sobre el calendario, la forma de evaluación, los criterios, y se va a trabajar así. Bueno, ¿vale? Ya chicos, yo les voy a dejar, bueno, ya les dejé los dos PDF, igual está en la plataforma. En la semana a semana, en la plataforma está el cronograma del teórico. Y también les voy a dejar esta PDF para que lo vayan estudiando. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo ok?
Y ya, las preguntas teóricas, Javiera pregunta, ¿cuántas preguntas son en las evaluaciones de Anato? Creo que este año van a ser pruebas de 35 o 40 preguntas solamente, de alternativa. ¿Ya? Claro, Alonso. Acuérdese que todas las, mira, la del hombro y la de la cadera son sinoviales en artrosis o esferoideas. Son multiaxiales, por lo tanto son las únicas dos que presentan todos los movimientos. Rotación interna, rotación externa y por supuesto flexión, extensión, abducción, ¿ya? Y la circunducción. Eso es válido para las dos. Ya chicos, suficiente esfuerzo por hoy día. Vayan leyendo. Yo sé que hay gran parte del estudio tienen que ir haciéndolo en base a su lectura. Que estén muy bien, ¿ya? Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Igual, cuídense harto.